Buenas tardes, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, amigos oyentes. Aquí estamos en el aire fresco, afuera, aunque estamos en cuarentena, hermanos. No quiere decir que no podemos disfrutar las pequeñas cosas. Podemos disfrutar este pequeño patio que tenemos. Dios quiere que disfrutemos todas las cosas que Él nos ha provisto. Y aquí estamos haciendo eso, hermanos. Hermanos, en esta tarde quiero que hablemos del trato de Dios con una persona para entender más la mente de nuestro Señor, de nuestro Creador, porque Él quiere que le conozcamos. Él quiere que conozcamos quién es Él, lo misericordioso, lo bueno y lo hermoso que es nuestro Dios. Aquí en el libro de Jonás, que es parte de los profetas menores, es un libro de apenas 4 capítulos. Vemos esta historia de Jonás. Quizás todos nosotros conocemos esta historia, pero quería hablar un poquito de esto hoy día. Aquí en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, dice así: El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Hermanos, aquí Dios está despertando a Jonás, que es un profeta, y le está dando una instrucción clara: que salga de donde está él, y estaba cerca de Jope, que es Tel Aviv hoy día. Tel Aviv es el aeropuerto principal de Israel. Cuando nosotros fuimos a Israel, nosotros aterrizamos en Tel Aviv. Tel Aviv es lo que era Jope en ese tiempo. Entonces vemos que Dios le da una instrucción clara a Jonás, que salga de Jope y vaya a Nínive. Nínive es lo que era el oeste de Asia en estos tiempos, o un lugar que se puede decir en los días de hoy que es un lugar cerca de Mosul de Irak, ¿ya? Es un lugar que aún existe hoy día, que se llama Mosul, ¿ya? Que está en Irak. Y Nínive era una ciudad bien próspera, una ciudad bien grande. Tenía casi 120,000 personas o habitantes en ese tiempo, pero estaban en mucho pecado, eran gente cruel, era un lugar conocido para violencia. De hecho, que el profeta Nahum dice que lo compara la ciudad de Nínive a un león voraz y cruel. Así que era tal la maldad de Nínive que Dios ya tenía un juicio, ya había pronunciado un juicio hacia ellos. Pero Dios ama tanto la gente del mundo, nos ama tanto a los humanos, porque Dios nos creó en su imagen y semejanza, que Él despertó a Jonás y le dijo que tenía que ir y hablar con la gente de Nínive para que el juicio no cayera sobre ellos. Pero Jonás no quería hacer eso. Así Jonás dijo sí, y hizo lo suyo. Jonás se fue a Jope, al puerto de Jope, y de ahí tomó un barco, pagó el pasaje, tomó un barco que iba hacia Tarshish, ¿ya? O Tarsis, ¿ya? Tarsis es lo que hoy día conocemos como el sur de España, que es exactamente la ciudad de Andalucía. Y Jonás entra al barco, y el medio mar, el barco empieza a moverse violentamente, porque Dios manda una gran tormenta y la gente del barco empiezan a botar las cosas del barco, tienen mucho miedo, ¿ya? Y ellos están rogando a sus dioses para que sus dioses le pueden salvar de eso. Y mientras tanto, nuestro Jonás está dormido en la bodega, ¿ya? Y el capitán del barco va hacia él y le dice: ¿qué pasa, Jonás? ¿Por qué estás durmiendo?
no sabes que estamos aquí en la tormenta y nuestras vidas están en peligro. Amén. Hola de nuevo, hermanos. Cambio de ambiente. Estaba oscureciendo afuera, así que entramos, pero espero que les gustó el cambio de ambiente, les gustó el aire libre afuera. Y aquí estamos, hermanos, con la palabra de Jonás. Entonces les estaba diciendo sobre Jonás, que Jonás fue despertado por el capitán del barco, y el capitán le preguntó: ¿por qué no viene este mal? ¿Qué está pasando? Ora a su Dios. Y ellos echaron suertes. ¿Y ustedes saben sobre quién cayó la suerte? Sí, Jonás. Y le preguntan a Jonás: ¿quién eres usted? ¿De dónde viene? ¿Qué trabajo hace? ¿Quién es su Dios? Y ahí Jonás le cuenta que su Dios es el Dios que hizo todas las cosas, que hizo los mares, que hizo los cielos, y él reconoce que él es el culpable, pero él no les cuenta qué había hecho él o qué mal había hecho él. Entonces ellos le preguntan a Jonás qué deben hacer para calmar la tormenta, para que ellos no murieran, ¿cierto?, con la tormenta, o que se hundiera su barco. Así que Jonás les dice: tírame del barco y se va a calmar la tormenta. Y ellos no lo querían hacer eso, hermanos, sabiendo que el Dios de Jonás era un Dios todopoderoso, era el Dios que tenía control sobre todo. No lo querían. Rogaron a Dios para que les perdonara por este acto, por lo que estaba pidiendo Jonás mismo, y tiraron a Jonás fuera del barco. Al hacer eso, la palabra dice que inmediatamente, hermanos, la tormenta se calmó y sus vidas se salvaron. Y la palabra dice que ellos reconocieron el Dios de Jonás como el Dios todopoderoso y empezaron a servirle, y de hecho que le hicieron un sacrificio. Hermanos, no termina la historia aquí. No podemos frustrar los planes de Dios, hermanos. Dios tiene sus planes. Dios es mucho más grande que confiar en un hombre como Jonás. Y si Jonás no quería hacerlo, que Dios lo iba a dejarlo así. Porque recordemos, hermanos, que la vida de 120,000 personas estaba en peligro en Nínive. Así que, ¿qué es lo que hace Dios? Dios manda un gran pez, hermanos, a tragar a Jonás para mantenerlo vivo, para que no se hundiera y no se muriera en el mar. Y Dios lo mantuvo vivo 3 días y 3 noches. Al orar Jonás adentro del vientre del gran pez, Dios manda al gran pez a vomitar a Jonás, y el gran pez vomita a Jonás en una playa. De ahí, por segunda vez, Dios le habla a Jonás y le dice, y le da la instrucción para que vaya a la ciudad de Nínive y hable con la gente y les diga lo que viene. Bueno, esta vez Jonás no se arrancó y se fue a la ciudad de Nínive, o a la gran ciudad de Nínive. Amén. Amén, hermanos. Entonces, llegando a la gran ciudad de Nínive, que era casi 3 días de distancia, Jonás empieza a proclamar lo que el Señor le había mandado. Voy a leer aquí textualmente, hermanos. Está justamente aquí en el capítulo 3, el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice así: esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fui a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida, hermanos. Aquí Jonás va y proclama lo que el Señor había dicho. En su corazón no nace misericordia para decirles arrepiéntense. Dios quizás puede arrepentirse
de lo que Él ha proclamado y no les va a traer la muerte. Pero vemos que los corazones de la gente de Nínive era como pasto seco. Una pequeña llama podía encenderlo. Y aquí vemos que inmediatamente la gente de Nínive creyeron el mensaje de Jonás, y hasta el rey salió y se puso en luto y proclamó ayuno para toda la gente de la ciudad y hasta los animales. Eso me sorprende mucho, hermanos. A toda la gente y hasta los animales. Y dijo, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no envíe el juicio y la muerte hacia la ciudad. Y aquí vemos en el último versículo del capítulo 3, que es el versículo 10 del capítulo 3, dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Hermanos, Dios cambió de parecer. Uno puede decir, pero Dios dijo y no pasó eso. Y vemos en el siguiente capítulo, Jonás se enoja cuando ve que Dios ya no va a mandar la destrucción hacia ellos y Jonás se quiere morir por eso. Mira el orgullo de Jonás. Él dijo, yo sabía que usted le iba a hacer eso. ¿Ya? Mira, leamos textualmente aquí, hermanos. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 2. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. A él le preocupaba que lo que él había predicho al pueblo no iba a suceder. Entonces él iba a quedar mal. Le interesaba más su honor que la vida de las 120,000 personas. Y aquí Dios le pregunta, ¿te parece bien enojarte por esto? ¿Ya? Y vemos que Jonás, resentido, va en las afueras de Nínive, hace un pequeño enramada, un pequeño carpa, se puede decir, de plantas, y queda esperando ahí que en 40 días más Dios iba a destruir el pueblo. Y la palabra dice así que Dios hizo crecer una planta tan rápido que las ramas de la planta empezó a cubrir o dar sombra a Jonás, y Jonás se quedó muy al gusto con esa planta y agradeció y estaba muy agradecido. Y la palabra dice que al amanecer Dios envió un gusano para comer el tallo o comer la planta o qué sé yo, o comer hasta las raíces de esta planta, y dice que la planta se secó y Dios mandó un viento caluroso, y Jonás perdió la sombra y le empezó a dar mucho calor, y Jonás otra vez estaba quejando y decía que él quería morirse. Y Dios le empieza a hablar y entra en una conversación con él, y lo veremos aquí en la palabra. Amén, hermanos. Aquí entonces en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 9, vemos que Dios empieza a hablar con Jonás. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no
hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hermanos, aquí vemos el corazón de nuestro Dios, hermanos. Dios no se apura, hermanos, a mandarnos juicio, a mandarnos la muerte o la enfermedad o la destrucción. Nosotros traemos maldición y maldad sobre nosotros mismos. Dios ama a todo el mundo, hermanos. Somos una raza en todo el mundo, no importa de qué país estemos o qué cultura tenemos. Podemos venir de diferentes etnias, hermanos, diferentes culturas, pero todos nosotros somos de una raza humana. Y Dios tiene misericordia de todo el mundo, hermanos. Vemos el gran corazón de Dios, vemos la benevolencia de Dios, vemos la paciencia de Dios. La palabra dice que Él es lento para enojar. Él tiene un corazón grande y compasivo, hermanos. Dios quiere que cada uno de nosotros y cada uno que está en el mundo se arrepienta y vuelve a Dios. Si Dios había enviado ese juicio o esa advertencia de juicio sobre el pueblo de Nínive, que de verdad era un pueblo malo, hermanos, cruel. De hecho, que yo les dije, hermanos, que el profeta le decía que Nínive es como un león voraz y cruel. Pero Dios no quería la muerte de ellos. Dios no quiere que ellos se vayan al infierno, hermanos. Si continuamos leyendo la historia, hermanos, al final Nínive sí es destruido, pero no en esta ocasión, en una futura ocasión, cuando habían vuelto a su maldad, vuelto a su crueldad, vuelto a la violencia. Nínive fue conocido no solamente para ser una ciudad rica, una ciudad próspera, pero también una ciudad muy violenta, hermanos, muy violenta. Eso me hace recordar de tantas ciudades en el mundo que son grandes y prósperas, pero violentos, muchas maldades ahí, hermanos. Y Dios no se complace por eso, y tampoco se complace de la gente que vive en violencia, que viven mal, hermanos. Así que, hermanos, el libro de Jonás nos enseña que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios con mucha paciencia, hermanos. No agotemos la paciencia de Dios, hermanos. Volvemos al Señor, volvemos a su misericordia, hermanos, para que no nos caiga la destrucción y no nos caiga la maldad. ¿Qué sé yo, hermanos? Que si este virus y todo ese miedo que hay en el mundo es parte del juicio de Dios, hermanos. Oremos, hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros y para que nos ayude a caminar rectamente en sus caminos cada día. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos enseña, Señor, que aunque el corazón de Jonás no quería la vida y el bien, Señor, por el pueblo de Nínive, tú, Señor, siempre tienes misericordia hacia nosotros como tenías misericordia, Señor, por Nínive. Y sabías, Señor, tú sabías de antemano, Señor, si solamente el pueblo de Nínive escuchara el mensaje, Señor, y la advertencia que habías mandado, ellos habrían arrepentido, Señor. Y por eso, Señor, hiciste todo, Señor, para que Jonás fuera para allá. De esta manera, Señor, tú, Señor, nos adviertes cada día, Señor, y sigues advirtiendo al mundo, Señor, del juicio venidero, Señor. Te pedimos misericordia, si como tu pueblo, como la gente que conoce, Señor, tu amor, tu misericordia, nos arrepentimos, Señor, nos arrepentimos de nuestros males, Señor. Y también te pedimos misericordia y perdón, Señor, si nosotros no hemos hecho, Señor, la tarea
de ir y hablar al mundo, ir y hablar con el prójimo, ir y hablar con nuestros amigos, nuestras colegas, nuestras familias, Señor, de tu misericordia, de tu pasión, del gran evangelio, Señor, que si ellos no se arrepienten, Señor, ellos irían al infierno, Señor. Pero te pedimos, Señor, que también nos dé, Señor, un corazón grande, un corazón compasivo, Señor, que cuando vayamos al mundo, vayamos al prójimo, Señor, que les compartamos este mensaje con mucho amor y con mucha compasión. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, mis hermanos, por escuchar este mensaje. Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida, prosperada y una semana victoriosa. Dios les bendiga, les amamos.